de algunas cosas. Por favor, guarden silencio, señores. Acérquense más también. Acérquense más. Bueno, aquí el compañero pidió volver a ver un poco lo de inmunidad de opinión. Voy a decir rápidamente la inmunidad de opinión. La inmunidad de opinión lo que protege son las expresiones de los legisladores en el recinto parlamentario y en sus comisiones. Es decir, todo lo que digan en una sesión plenaria de la Cámara, en sesiones en comisión, todo lo que digan está protegido por la inmunidad de opinión. Protegido quiere decir que sobre la base de lo que dijeron en el plenario o en una sesión en comisión no se les puede querellar por calumnia, difamación, injuria, no se le puede demandar por indemnización de daño moral, es decir, no hay ninguna responsabilidad ni penal ni civil por lo que digan en una sesión plenaria. Está protegido totalmente. La única forma de regular esto, lo que digan en una plenaria, la única forma de regular es por la propia Cámara. Es decir, el presidente no quiere decir que realmente que puedan ir a decir lo que se les antoja. Realmente, primero está la cuestión de la propia limitación personal de cada senador o cada diputado de no ir a decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero también está la regulación de la propia Cámara, es decir, que al presidente le retire el uso de la palabra, que se le sancione la Cámara, que le sancione, lo aperciba, lo amoneste, lo suspenda hasta 60 días. Eso es lo que se puede hacer por lo que dicen en una sesión plenaria. Lo que protege la inmunidad es de la posibilidad de una querella por calumnia, difamación, injuria, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que impide. Tampoco la inmunidad de opinión tiene que entenderse como que se le está dando al legislador una carta blanca para que vaya y diga lo que quiera en la Cámara. La inmunidad está establecida en beneficio de la Cámara, es decir, lo que se busca es que los representantes del pueblo, teóricos o reales, pero representantes del pueblo en definitiva, puedan expresarse con absoluta libertad sin estar preocupados que un senador o un diputado no esté pensando, hago esta denuncia o no tengo muchas pruebas para hacer esta denuncia, sino que esta denuncia que hago a lo mejor va a motivar que se haga una investigación, que no tenga esa duda el legislador y que pueda hablar con absoluta libertad. El artículo dice, me desempeño sus funciones. Si uno es senador o diputado, mi función es senador y diputado, pero que vaya a hablar mal de mi persona, que diga que soy tal cosa, ¿por qué a mí no me va a dar esa opción si está hablando mal de mí? O sea, ¿a qué función se refiere cuando dice sus funciones? Si un senador se va, Katia González puede decir estupideces de mi persona porque yo no pueda difamar, porque yo no pueda denunciar las cosas. Bueno, porque la función de un senador creo que es legislar, crear leyes, o si habla mal de mí, no está dentro de sus funciones. Sí, está bien. Por eso decía, tiene que estar, por una parte, la regulación, la autorregulación de primero, eso es lo que se tendría que esperar, ¿verdad? El autocontrol de todo senador y todo diputado, lo primero.
Después la Cámara, que se le corte el uso de la palabra, la doctrina es prácticamente uniforme y legislación también es prácticamente uniforme en toda parte, por lo menos América, Europa, es unánime en el sentido de definir espacios. O sea, por ejemplo, una sesión plenaria se presume que el legislador está en ejercicio de sus funciones. Se utiliza esa presunción de que un legislador en una sesión plenaria se presume que está ejerciendo sus funciones. Ocurre en la realidad, eso que está diciendo, ha ocurrido varias veces, que un senador o un diputado empieza a atacar a una persona, a veces de fuera, un tercero que no forma parte de la Cámara. Entre ellos ya están acostumbrados, si es que se van a tener en cuenta las ofensas personales de un diputado a otro, de un senador a otro, hay para mucho, pero así se tuviera en cuenta. Pero fuera, muchas veces, senadores o diputados han atacado a personas que no forman parte de la Cámara. El problema allí es que tiene que haber alguien que determine que lo que dijo, lo dijo en ejercicio de sus funciones o no. Y entonces con eso la inmunidad ya no sirve. ¿Le puede demandar o no? No se puede, porque el problema es que si admitiéramos ese criterio, esa discriminación respecto de lo que dice cada legislador, de cualquier manera ya existiría la preocupación para el senador o diputado de que yo digo algo, pero hay alguien que va a decir si eso que dije está dentro de lo que corresponde al ejercicio de mis funciones o no. Va a haber alguien que va a decir si estuvo o no en ejercicio de sus funciones, y ahí entonces ya va a crear la duda para el legislador, y ahí ya no va a tener esa libertad absoluta que se busca. Entonces, entre esas dos opciones se opta por, presumir que todo lo que dicen en ciertas circunstancias, por ejemplo, una sesión plenaria, está protegido. Se presume que todo lo que dicen es en ejercicio de sus funciones, porque, como digo, si fuéramos por la otra interpretación de que alguien evalúe y diga si estuvo o no en ejercicio de sus funciones, ya estaría la duda para el senador o diputado, de que alguien va a evaluar lo que dijo, y de acuerdo con eso va a haber responsabilidad civil o penal. Y entonces se opta por la libertad de la Cámara, de que haya absoluta libertad, y las opciones que te dije, ¿verdad?, de que en la propia Cámara frene eso. O sea, eso se tiene que impedir, se tiene que cortarle el uso de la palabra, la Cámara lo tiene que sancionar. Esa sería la única forma de evitar esas expresiones que no tienen nada que ver. Ha habido unos cuantos casos, ya ha habido en cuanto a eso, por lo menos, y que se llegó a intentar la querella por calumnia, difamación e injuria, y que fue rechazada, ¿verdad? Porque hay jurisprudencia de la Corte también, hay por lo menos 2 casos, o 3 casos, en que la Corte ya tiene una postura de rechazar cualquier querella por calumnia, difamación e injuria, si es sobre la base de lo que un legislador dijo en una sesión plenaria, por ejemplo. Pero al salir de la puerta, entonces ya puede decir todo lo que quiere, ahí sí que puede difamar. O sea, al salir de la sesión plenaria, al salir de esa puertita, ahí ya puede denunciarle si es que dice algo por los medios de prensa. Bueno, el Código Penal
también quizá el Código Penal es un poco amplio. El artículo 35 del Código Penal dice que se presume que está en ejercicio de sus funciones respecto de todas las expresiones vertidas en el recinto parlamentario. Creo que dice así, no sé. Ustedes tienen ahí el código. Sí, declaraciones legislativas. Los miembros de la Convención Nacional Constituyente y del Congreso no serán responsables por los votos emitidos y por sus declaraciones en el órgano legislativo o en sus comisiones, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en el seno de los mismos. Bueno, ahí está. La verdad que usa la palabra órgano legislativo. Bueno, y eso se podría interpretar que incluso en una forma más amplia, que no solamente sea la sesión plenaria, sino el edificio, dentro del edificio del Congreso, que pudiera vertir todo lo que pueda decir. Se podría interpretar eso que dice en el órgano legislativo o en sus comisiones. Y esa es la interpretación legislativa, la interpretación que está en el Código Penal respecto de esa responsabilidad. Y como digo, es una cuestión de preferir. Por una parte, si uno dice, bueno, alguien va a evaluar, y ese alguien tendría que ser un juez, es decir, uno podría, la otra opción es que uno promueva una querella por calumnia y difamación y el juez evalúe si está en ejercicio de sus funciones o no. Pero ahí, como digo, prácticamente la inmunidad de opinión queda sin sentido, ¿verdad? Ya no protege, con eso no se obtiene la finalidad que se busca, la finalidad de que senadores y diputados puedan expresarse con absoluta libertad. ¿Cómo? Se rechaza, sí, en los casos que hubo, se rechazó la querella y se interpuso se apeló y después se interpuso acción de inconstitucionalidad y la Corte sentó el criterio de que de acuerdo con el artículo constitucional no se puede promover una querella a partir o sobre la base de lo que dijeron los legisladores. Hay por lo menos, como digo, 2, 3 casos en que la Corte rechaza. Sí. Usted puso un ejemplo en el PowerPoint, donde al finalizar decía, la inmunidad de opinión no protege todo lo expresado por los legisladores. Y en el PowerPoint no especificó que la opinión de la senadora fue dentro de la diputada, fue dentro. Sí, pero en el ejemplo cuando dice, no dice dónde fue. Lo que está ahí en el PowerPoint es simplemente una afirmación. Así es, está correcto eso, de que por otra parte hay que tener en cuenta que no todas las expresiones de un legislador, no lo que digan en cualquier parte, en cualquier circunstancia, está protegido. Lo que dice ahí en el PowerPoint indica eso, ¿verdad? Es que hay dichos de un legislador que pueden generarle responsabilidad. Con esos 2 ejemplos que están en el PowerPoint, lo que se trata de indicar es que la protección no es absoluta en el sentido de que sea donde fuere el lugar en que diga está protegido. Eso es lo que se indica ahí. Por ejemplo, con el caso de Portillo, que se va a un programa y dice allí en un programa en que
está fuera del órgano legislativo del recinto parlamentario, no es una sesión, el tipo de programa indica que evidentemente no está en ejercicio de sus funciones, entonces eso ahí, en esa circunstancia, le genera responsabilidad. Y la otra, el otro ejemplo de la diputada, había dicho fuera también y sobre una cuestión que no tiene nada que ver. En primer lugar, eso dijo, creo, en una reunión informal, no sé si era una reunión familiar, y ahí dijo eso, dijo que la abuela del otro había tratado de introducir cocaína en los Estados Unidos, y efectivamente sucedió eso, se la apartó y después por su edad se la puso en el avión de vuelta. No se le procesó en los Estados Unidos, efectivamente sucedió eso, ¿verdad? Sino, se le hizo la revisión y por la edad que tenía la señora se la devolvió, se le puso en un avión de vuelta. Bueno, pero lo que dijo esa diputada, creo que fue en circunstancias en que claramente no estaba en ejercicio de sus funciones. Lo que se quiere aclarar allí es que esto no significa una protección para el legislador y para que pueda decir lo que se le antoja en cualquier parte. ¿No? Esos ejemplos apuntan a que quede claro eso, que en ciertas circunstancias le generan responsabilidad, era responsabilidad penal, fue en ambos casos responsabilidad penal. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa sobre esto o sobre otra